tardes. Dios le bendiga de manera especial a todos los hermanos y amigos en esta preciosa hora. Bendito sea Dios. Hoy, como de costumbre, maravilloso el Señor, estamos saliendo otra vez aquí por las redes sociales para todo el mundo. Gloria al Señor. Yo sigo diciendo a todos los amigos y amigas, hermanos y hermanas, en esta preciosa hora de la tarde. Tengo en mano el manual de Dios, el manual de Dios para el hombre, la Biblia, la Sagrada Escritura, la que nos puede ser útil y sabio para la salvación. Maravilloso el Señor. Y en este precioso momento quiero hacer una lectura de la palabra de Dios en un versículo de la Biblia. Gloria al Señor, en el libro de Génesis, el comienzo, el origen de todas las cosas, vio el Señor. Génesis capítulo 21, Génesis 21, versículo 19, dice la palabra de nuestro Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y abriendo Dios los ojos de ella, de manera que vio un pozo de agua y fue y llenó el odre de agua y le dio de beber al muchacho. Maravilloso Dios, nuestro Dios y Padre Santo, maravilloso eres tú, Rey de Gloria. Te alabo, te bendigo, te doy la gloria, la honra, la alabanza y la adoración en este instante, en esta hora, Padre de la gloria, Señor amado. Dios mío, limpia los aires, el ambiente, la atmósfera, Dios del cielo. Toda interrupción, todo obstáculo, toda cosa que esté obstruyendo, molestando, incomodando, en este instante, Dios mío, por el poder de la palabra, Espíritu de Dios, Dios mío, toma el dominio, el control, Padre amado, el señorío, Señor amado, Rey de Gloria, Padre. Gracias, Espíritu Santo, Rey de Gloria, Padre. Sí, Señor, gracias, Padre. Amén, Señor Jesucristo, amén. Bendito sea Dios, que bendiga a todos los hermanos, pastores, hermano Eli Ropero, allí en Puerto Nariño, su esposa Diana, el hermano Adrián Ropero, el hermano William Gómez, gloria al Señor, el hermano Elkin Gómez allí en Arauca, Dios le bendiga de manera grande y poderosa. Y así cada hermano pastor Edgar allí en Flor Amarillo, su esposa, la hermanita Chalén, hermana Claudia, Dios les siga bendición especial. Y así cada uno de ustedes, gloria al Señor, todos los hermanos de diferentes partes en el mundo, que Dios les bendiga, un abrazo caluroso. Y estamos en victoria, hermanos, para adelante con el Señor Jesucristo. Es una victoria más, una victoria con el Señor Jesucristo para seguir haciendo la obra del Señor en este tiempo, ya que estamos en un tiempo difícil, fuerte, pero que con Dios todo podemos, maravilloso el Señor. En la lectura de la palabra del Señor, en la Biblia, que se hizo, gloria al Señor, podemos analizar allí, habla de un pacto, habla de dos hijos, habla de Ismael, habla de Isaac, del Señor. Allí vemos que Abraham y Sara o Saraí, en su debido momento, que se llamaban, sus nombres fueron cambiados. Maravilloso Dios, en un momento, en cierto momento, y también una esclava llamada Agar, la egipcia. Allí Dios ya le había hablado a Abraham con anticipación. Dios le dijo a Abraham que le iba a dar un hijo en su tiempo, en el tiempo de Dios. Le había hecho esa promesa, que el que promete es Dios, no el hombre, y le había dado esa promesa, le había hablado, le había dicho que le iba a dar un hijo, aún en el tiempo, no en el de él, sino en el tiempo de Dios. Y pasaron muchos años, 25 años, para que llegara aquel momento. Pero como todo, la persona a veces nos desesperamos por situaciones, circunstancias que están moviendo, que están pasando a nuestro alrededor. Y como miraba que no se cumplía, que no llegaba la promesa, el momento del Señor, miramos allí que este hombre no, allí guiado por su esposa y por la mujer, que no le daba hijo, el Señor ya era estéril por naturaleza, y ya el tiempo que había pasado no concebía, vio el Señor. La situación siempre es fuerte, precaria para esta mujer, para cualquier mujer que me está viendo en este tiempo, pero eso no es problema para Dios, porque Dios se puede mover en cualquier momento. Gloria a Dios para siempre. El tema en esta preciosa hora que corresponde, vio el Señor para siempre, Jesucristo es la fuente de vida para todo el mundo. Maravilloso Dios. Jesucristo, la fuente de vida eterna, por el Señor, la fuente de vida eterna para todo el mundo. Y yo le puedo añadir aquí gratuita, por el Señor, que es gratuita. Maravilloso Dios. Eso es lo que nosotros podemos analizar. Eso lo vemos
por la palabra, que Jesucristo es una fuente. Y aquí miramos por la palabra del Señor, en cierto momento hubo allí un altercado, situaciones, cuando vino el hijo de la promesa, maravilloso el Señor, vino allí, nació este otro joven, empezó la situación allí, esa controversia, y miramos que allí empieza esa fuerte batalla allí en la casa, en el hogar, la situación, la circunstancia. A veces se mueven estas situaciones porque a veces nosotros queremos ayudar a Dios. Si Dios le ha dicho allí a Abraham, el padre de la fe, gloria al Señor, que le iba a dar a un hijo, tenía que haber esperado. Si había esperado más tiempo, porque no esperaba ese momento. Gloria a Dios. Pero ellos quisieron allí, y Sarai que quiso allí ayudar a Dios, quiso agilizar las cosas, ya que había pasado un tiempo, no miraba respuesta, no miraba nada, que no pasaba nada, vive el Señor. Humanamente hablando, hasta ese momento no había visto nada, pero estaba en pie la propuesta. Quien le había hablado, quien le había dicho, gloria al Señor, es el Señor. Así que hermano Rubén Darío y hermana Diana, quien lo ha dicho es Dios, no el hombre, gloria al Señor. Tome esa palabra, y esa palabra es poderosa y tiene mucho peso en la eternidad, gloria al Señor. Si hay peso en la eternidad, también pasa el tiempo y luego se introduce, gloria a Dios, en nuestra vida. Nosotros lo único que nos resta es creerla, más nada. No hay que razonar con el Señor, ni parlamentar, ni cuestiones, ni cuestionar el poder de Dios, gloria al Señor, porque de pronto no haya visto la respuesta. Solamente, como decía la hermana Diana el día de la mañana de hoy, que ella le haya sorprendido el Señor, el día como el miércoles de esta semana, vive el Señor, donde ella miraba una casa muy lujosa. Si ella lo cree y lo sigue creyendo, el Señor, así será, como lo ha dicho. ¿Sabe por qué? Porque Dios dice en su palabra, en el libro de Ageo, mío es la plata y mío el oro, y firma, yo Jehová, gloria al Señor. Así que no importa que no tenga nada, así como mirábamos ayer, vive el Señor, aquel hombre, Mefiboset, que era una persona marcada por el dolor, por esa lección, pero él de pronto no se imaginaba a dónde iba a llegar, gloria al Señor. Pero había un rey interesado en él, donde lo iba a colocar era en alto, en grande, en alturas con Dios, maravilloso el Señor. Y podemos analizar aquí, en ese momento, gloria al Señor, cuando allí Sara le obliga allí a arrojarlos, a sacarlos de la casa, a dejarlo, vive el Señor. Va a terminar la canción. Vive el Señor para siempre. Gloria al Señor para siempre. Arrojarlo de la casa y a echarlo fuera de la casa, porque hubo esa situación que se estaba moviéndose fuertemente allí, y Abraham no tuvo otro remedio, vive el Señor para siempre, no tuvo otro remedio que allí ensillar o enalbardar su asno, y luego con mucho dolor, me imagino yo, con mucha tristeza, sacar allí a su hijo, porque era también su hijo. Maravilloso el Señor, pero por no seguir esperando un poco más, por tratar de ayudar a Dios, queremos a veces ayudar a la misericordia de Dios, queremos allí meter allí la mano. Cuando el hombre mete la mano, el Señor lo que hace es estorbar los planes, los propósitos de Dios para una vida, para una persona, para un hogar, para una familia, para un pueblo, para un país, para un departamento. Maravilloso Dios. Y podemos ver allí en Abraham y Sara, ella Sara con mucho ingenio, y el Señor, ya que no miraba respuesta, no miraba nada, gloria a Dios, allí le hizo allí a su esposo Abraham que se allegara allí a su criada, a la egipcia Agar, y tuviera allí, maravilloso el Señor, totalmente, para que de aquella relación saliera un hijo, y después que ese hijo saliera, gloria al Señor, pues ella le iba a partear ya como si fuera. Mire todos los mecanismos que se hacen a veces, y a veces son inútiles esos esfuerzos. Aparentemente se mira bien, pero al final termina con una desgracia, vive el Señor, o una situación fuerte. A veces no la vemos en el momento, pero se va a ver después, vive el Señor. Y así fue todo. Y aquella mujer salió en estado de embarazo, y así como ella pensó, como ella obró en la mente, como pensó, así lo hizo, queriendo entender que aunque ese hijo era de Agar, pero como la tomaba allí entre las piernas y todo, gloria al Señor, y tocada por aquella mujer,
para ella era como si fuera su hijo, pero ese no era el plan de Dios. El plan de Dios es que le iba a dar a su propio hijo, no importara la matriz como estuviera. Maravilloso Dios, aunque ella haya sido estéril desde joven. Dios no depende, vive el Señor, de la esterilidad de nadie, ni le pide permiso a la ciencia para hacer nada. Él es poderoso y soberano total. Él se mueve cuando Él quiere. Gloria al Señor, no es mi voluntad ni la voluntad suya, es la voluntad de Dios. Él es soberano poderosamente. Y ese plan que ellos hicieron allí, diseñaron, ese no era el plan que Dios les había dado. Así no era la voluntad de Dios. Fíjese cómo las cosas van cambiando de rumbo, cómo las cosas van agarrando otro maravilloso Dios, un sentido diferente. Vive el Señor para siempre, gloria a Dios. Y podemos analizar y comprender, gloria a Dios, que del momento que llegó ese día, vive el Señor para siempre. Cuando esta mujer ya pasó todo, ya su hijo creció, al tiempo nace también el hijo de la promesa, el hijo de la imposibilidad llegó, vive el Señor. Porque siempre lo que Dios habla va a llegar en su debido momento. A ti que Dios te está hablando a ti que Dios te está viendo en este momento. Usted que está ahí encerrado, ahí en esa cuarentena, que no haya que hacer, que no encuentra una salida, una alternativa, una solución. Gloria al Señor. Usted que tiene ese problema con su esposa, con sus hijos, en el hogar, con el empleo, Dios te está viendo. Vive el Señor para siempre. Dios es real, Él no miente, Él es claro, es poderoso. Y así como estaba esta mujer en ese momento angustioso, difícil la situación, ahí es cuando ellos allí, pues el Señor pone en funcionamiento, y ahí es parte un poco de la historia, cómo es que empezó esto. Eso no era así, esa situación, cómo es que empezó esta situación, y fue pasando el tiempo, y nace, pues el Señor, y nace Isaac, significa risa, y el Señor, y nació el hijo de la risa, el hijo de la promesa. El hijo allí de las imposibilidades, de las cosas difíciles para el hombre, pero no para Dios, porque para Dios lo difícil no existe. Para Dios lo difícil ni lo imposible existe. Él es experto en cambiar las cosas imposibles y llevarlas a posibles. Vive el Señor. Así que eso no era nada para Dios, cambiar el momento, pero era en el momento de Dios, no en el del hombre. A veces queremos cambiar las cosas, llevarlas al nivel que queremos, y queremos manifestar, y queremos cambiar, y queremos hacer. Y ahí es cuando Dios interviene, pero dejamos a veces a Dios a un lado, lo hacemos a un lado, y el Señor, con nuestro ingenio, nuestra sabiduría, nuestro intelecto, el Señor, nuestras capacidades, y dejamos a Dios, nos sacamos nuestros contornos, nos creemos grandes y poderosos. Vive el Señor para siempre, cuando de verdaderamente el único poderoso se llama Jesucristo. Vive el Señor para siempre. Y podemos analizar allí, comprender que el tiempo fue pasando y empieza la trifulca. Vive el Señor. Empieza el problema, empieza la situación en la casa. Allí en la casa ya esta mujer, siempre las madres son delicadas con sus hijos. El hijo de Agar, ahora el hijo de allí de Saraí, vive el Señor, y allí esa situación, vive el Señor para siempre. Empieza cuando ve que aquello está colocando difícil, que está colocando fuerte, es cuando allí aquella mujer, la esposa, le pide el favor a su esposo, vive el Señor, que los eche, que los saque, que los arroje de aquel lugar, vive el Señor, que le llene allí su odre, que allí coloque el pan en aquel asno, y lo envía a los desiertos, el desierto de Berseba, vive el Señor, allí a caminar, quién sabe para dónde, en qué dirección iba a ir aquella mujer. Maravilloso el Señor. Esta mujer salió allí, me imagino, con la cara triste, allí con un dolor terrible. Maravilloso el Señor, con una dificultad tremendamente. ¿Por qué? Porque empezó esta mujer también a ponerse grande, porque ya se creía grande, porque ya se creía con derecho. Vive el Señor, cuando dejó la humildad, dejó de ser una persona, de tener la mansedumbre. Gloria a Dios, ya no se quedaba quieta, ya no se quedaba callada, ya le alzaba la voz allí a la jefa. Vive el Señor, ya se ponía en contra, ya le llevaba la contraria. Y ahí empezó esa situación, ya no se le sujetaba, ya se creía poderosamente allí. Gloria a Dios, y ahí vino ese problema tan fuerte y tan difícil. Vive el Señor para siempre, gloria a Dios. Y ahí es cuando se ve en la obligación aquella mujer echarla de la casa. Vive el Señor para siempre. Así sucede con muchas personas en el día de hoy, con muchos ministerios. Empiezan humildes, son nobles, pero cuando empieza Dios a usarlos de una manera grande, empiezan a agarrar y ya se creen grandes, se creen poderosos, se creen en sujetos, se creen totalmente allí, que no reciben consejo de nadie. Vive el Señor. Y eso es lo peor, y es el fracaso más terrible, cuando un predicador empieza a creerse lo que no es, empieza a crearse en la mente. Gloria a Dios, ya no mira el pastor, ya no oye a nadie. Gloria a Dios para siempre, porque ya mira el pastor pequeñito, porque a él es el que lo están buscando para una cosa y para otra, porque Dios le da palabra.
porque Dios lo está usando en la calle, en el evangelismo, en las avenidas, en las autopistas, en los lugares. Allí vive el Señor para siempre, y eso es una cosa bien difícil, y ahí es donde es el peligro de la caída, porque ya se cree grande, se cree muy poderoso y ya no le sujeta, ya no oye, no entiende consejos, ya no oye a nadie. Gloria al Señor, ni los líderes, ni el pastor, ni a nadie. Y así sucedió con esta mujer, y así le pasa a mucha gente en el día de hoy, que mucha gente en vez de salir en victoria, en vez de salir allí, y el Señor para siempre en el triunfo, en derrota, en desgracia y en ruina espiritualmente, vive el Señor, porque no hay esa humildad, porque no hay esa obediencia, porque así le sucedió a esta mujer. En el momento era muy sumisa, muy sujeta, vive el Señor, pero después empezó a perder todo aquello, y ese es el peligro, gloria al Señor. Y por esa razón le tocó a aquella mujer Sarai echarla del entorno, gloria al Señor. Y podemos analizar allí, vive el Señor, por esa historia que es bastante triste y bastante lamentable, gloria al Señor, que es lo que le está pasando a muchas vidas en el día de hoy. Mucha gente se siente hoy en día con una situación terrible, gloria al Señor. Y podemos ver a esta mujer por el desierto, y empezó, cierto, yo me imagino que Abraham los encaminó a buen pedazo, los dejó allá bien lejos de la casa, de allí donde ellos estaban, donde su propiedad, vive el Señor, lo sacó de su contorno, lo sacó dentro de sus parámetros y lo dejó bien lejos allí. Me imagino que Sara dijo, déjenlos allá bien lejos, colóquele allí suficiente el agua, el odre, vive el Señor, para que sigan caminando y continúen su marcha, vive el Señor para siempre. Maravilloso el Señor, y continúen su marcha, y continúen allí, vive el Señor para siempre, el resto de su vida. Allí que Samuel se vaya con su hijo, gloria al Señor, esta situación ya no me la aguanto, no la soporto más, vive el Señor para siempre. Y ahí es cuando empieza esta mujer a caminar por el desierto, y empezó a andar y a caminar con el sufrimiento, con el dolor, con la amargura más terrible, queriendo volver otra vez allí a la casa donde antes estaba, pero la misma situación no le permitía. Porque así hay personas que a veces aquella gente que se va de la iglesia y quiere volver a la iglesia, y el diablo le habla que no vuelva más, que ya no, que van a decir los hermanos, que va a decir la gente, eso no que esa mentira, ese demonio, que se lo reprenda. A usted Dios lo necesita en la casa, Dios lo levanta, gloria a Dios, con lo espera, con los brazos abiertos. Así que vuelve otra vez usted al redil, vuelve otra vez a la senda antigua, vuelve otra vez, el Señor le espera allí. Él no está viendo cómo lo que pasó, Él no ve tanto la caída, Él ve cuando Dios te levanta. Así que toma fuerza en esta palabra, en esta hora, gloria al Señor. Y esta mujer caminando allí, llega el momento, usted puede analizar del capítulo 21, ve el Señor, y todo hasta que llega al 19, del versículo 19, y en el 19 donde está la palabra, y el Señor para siempre. Esta mujer, en un momento, en el 17, el 18, un momento que allí se le acabó el agua en el odre, gloria al Señor. Ya sabemos que el odre es un recipiente, allí especie como una vasija, gloria al Señor, donde se cargaba el agua, se cargaba cualquier otro allí líquido, bien el Señor, y allí se almacenaba, se cargaba el odre nuevo, el odre viejo. La Biblia habla claramente, Jesús lo habló claro sobre el odre, gloria al Señor. Y en este caso siempre se usaba el odre, esa vasija, ese recipiente, y en este caso, gloria al Señor, allí se le envasó el agua, pero eso no le ha durado todo el tiempo. Todo el tiempo esa agua no era en ese odre, eran dos personas, era un desierto, gloria a Dios. En el desierto no hay agua, en el desierto hay soledad, en el desierto hay mortandad, no hay árboles, no hay vegetación, vive el Señor. Y el sol es caliente, va a los grados terribles, en calor terriblemente, y en las noches en frío bastante fuerte, que bajan esos tiempos. El tiempo es muy difícil, deben como que pareciera que fuera a llover, pero al mismo tiempo se disuelve allí la nubazón, vive el Señor para siempre. Así que esta mujer en el desierto tenía que enfrentar cambios, tenía que enfrentar situaciones, adversidades, cosas fuertes en la vida que tenía que enfrentar ya en adelante, y no ahora. Gloria a Dios. Y ahora no le iba a enfrentar sola, ahora le iba a enfrentar con un muchacho que llevaba allí, una persona que iba caminando allí en rumbo allí desconocido, allí no sabía a dónde, allí con una exactitud a dónde iba a ir esta mujer, pero imagino que iba caminando a su país, a su pueblo, a su casa donde antes estaba. Maravilloso el Señor, pero ahora llevaba una cría, ahora llevaba un hijo, llevaba una descendencia, llevaba un linaje, llevaba allí, vive el Señor, para levantar allí una nación, vive el Señor para siempre. ¿Se da cuenta usted? Allí las metía de caminar, metió las de caminar, fue el Señor, pero no fue ella, fue allí Sara, y Abraham, que obedeció y desobedeció a Dios, porque yo había hablado de que esa forma no era ese método, no era el método correcto que debía tomar. Y ahí es donde vemos, vive el Señor, esa situación fuerte que se empezó a mover, gloria a Dios para siempre. Y podemos analizar y comprender, y empezó en el momento que se le acabó el agua del odre. Y ahí usted se puede imaginar, mi estimado hermano, mi estimado amigo, en un desierto, no hay una casa vecina, no hay una fuente, no hay un pozo, allí no hay nada, no hay
vive el Señor para siempre. No hay alguien que te preste, que te regale allí, ni que te venda. Vive el Señor. No hay un oasis en el desierto, no hay nada. Vive el Señor. Y esa mujer allí con una sed. Ahora solamente ella vive allí pensando. Ahora vive pensando la muerte. No solamente la de ella, sino también la de su hijo. Vive el Señor. A ella le dolía la muerte de su hijo. Como a usted le duele lo que a usted le está pasando. Usted hoy ve la situación actual, lo que estamos viendo en el mundo. La situación de esa muerte, la gente desesperada, la gente triste, la gente humillada por las situaciones que se están viendo. Oh, maravilloso el Dios de la gloria. Y la gente se encuentra atemorizada, se encuentra abrumada, se encuentra acorralada, se encuentra en un sufrimiento agónico terriblemente. Vive el Señor. Así estaba esta mujer Agar. Gloria a Dios, en el desierto se le acabó el agua. No tenía cómo allí llenar el odre. No tenía una fuente como allí llenar. Vive el Señor para siempre. Gloria a Dios. Y la situación se le estaba complicando más. Y estaba pidiendo. Porque usted puede aguantar un mes, una semana, gloria al Señor para siempre, o 15 días sin comer y pues allí aguantar ese tiempo, pero usted no puede aguantar una sed no puede aguantar una semana, o que va a aguantar 8 días, vive el Señor, porque empieza a deshidratarse el cuerpo, empieza allí la persona a mirar allí a mirar espejismo, empieza la persona a sentirse debilitado, vive el Señor, y finalmente puede morir de la fe. Puede morir de la sed, vive el Señor para siempre. Y eso es lo que estaba ocurriendo. Y eso es lo que iba a ocurrir con esta mujer y con este joven. Allí iba a ocurrir esta situación. Iba rumbo a la muerte, iba rumbo a la destrucción. Padre de la gloria, vive el Señor para siempre. Pero gloria a Dios, allí no había nada, no estaba cómo llenar esa vasija. No tenía cómo llenar allí ese odre, gloria a Dios, pero caminando y allí mirando la situación, ella coloca a su hijo a distancia, a un tiro de arco, gloria al Señor, y lo dejó para no ver cuando muriera el muchacho. El muchacho estaría entre unos 18 a 20 años, era una persona ya rumbo a adultez, vive el Señor, pero no era ningún niño y era un muchacho, vive el Señor para siempre. Oh, maravilloso Dios. Me imagino este muchacho allí pidiéndole allí, pero ¿a quién le iba a pedir en un desierto? ¿A quién le iba a pedir nada? Ahí no, en los desiertos no se consigue nada, vive el Señor. Ese desierto también se puede significar el mundo. El mundo vive como estaba esta mujer. Allí vive, así vive la gente. La gente vive desesperada, la gente vive triste, la gente vive muriéndose, no solamente de la sed del agua físicamente, sino del agua espiritual, vive el Señor. Esta mujer allí con ese hijo, allí vive el Señor para siempre, lo colocó a un tiro de arco, lo dejó lejos. Usted puede imaginar lo que es un tiro de arco. Maravilloso el Dios de la gloria, a donde cae una flecha, a donde cae un dardo de eso, dependiendo del tirador, vive el Señor para siempre. Allí dependiendo del arquero, a dónde tira esa flecha, vive el Señor, a dónde la distancia, si son 100 metros o son 150 metros, vive el Señor, pero lo dejó a cierta distancia para no ir. Me imagino allí empezó ese joven, empezó ese muchacho allí a sentir, a remorderse, empezó ese muchacho allí a sentir el deseo del agua, empezó ese muchacho allí, vive el Señor, a no encontrar nada en el momento. Y esta mujer allí, vive el Señor para siempre, allí se empezó a sentir mal, a sentir triste, vive el Señor para siempre. Y no tenía en el momento una solución, no tenía una salida, no estaba en el momento nada que podía ofrecerle nadie. Estaba totalmente, él se encontraba, era el desierto, el cielo, vive el Señor, tierra, soledad, arena, vive el Señor para siempre. Se encontraba allí una mujer sola con un hijo, allí en ese lugar. Bendito sea el Dios de la gloria. Y eso, gloria al Señor, esta mujer allí, vive el Señor para siempre, es cuando nosotros podemos analizar por la palabra que tiene un poder sobrenaturalmente grande. Y esta mujer allí lo deja, allí se abre, suelta allí la responsabilidad, suelta allí ese muchacho, lo deja allí, porque muchas veces ¿qué sucede? Cuando vienen situaciones fuertes, ahí dejamos las responsabilidades, dejamos de buscar a Dios, dejamos de seguir yendo a la iglesia, dejamos de orar, dejamos de ayunar, dejamos de buscar la presencia de Dios, y ahí dejamos la responsabilidad de un lado, se la tiramos a otra persona, vive el Señor para siempre. Pero este caso, gloria al Señor, usted que está viendo en esta hora, usted no suelte lo que Dios le ha dado, usted no suelte aquella responsabilidad, usted no suelte esa presencia maravillosa, no la deje a un lado, no la deje a un tiro de arco, gloria al Señor. Porque Dios por eso le va a pedir cuenta. Por eso Dios le va a pedir cuenta a usted. Vive el Señor. Sea usted un líder grande, sea usted un cristiano, sea usted quien sea. Gloria a Dios. Pero la palabra de Dios es real. La palabra de Dios es viva. Y en este momento a usted le está llegando. Le está saliendo, le está llegando, le está saliendo el encuentro. Vive el Señor.
es la palabra poderosa. Y ahí se encontraba esa mujer. Se encontraba allí sola, se encontraba triste, se encontraba desesperada, se encontraba allí que no hallaba salida. Se encontraba esta mujer, hasta aquí llegó, vive el Señor, hasta aquí llegamos nosotros, pensaría esta mujer, hasta aquí llegamos, este es el final de la historia, vive el Señor, no hay salida, no hay nada, vive el Señor para siempre, maravilloso el que vive para siempre, gloria a Dios para siempre. Empezó esta mujer, vive el Señor para siempre, allí a moverse distintos lados, él no hallaba dónde, qué más que hacer, vive el Señor. Gloria a Dios, pero ahí es donde entra la palabra, ahí es donde entra la respuesta, vive el Señor para siempre. Jesucristo, vive el Señor, es la fuente de vida eterna para el mundo entero, vive el Señor. Ahí es donde entra, y esta mujer allí lo tenía allí enceguecida por la sed. Gloria al Señor, enceguecida a veces, hoy enceguecida por los problemas, la situación, el problema mental que hoy en día enfrenta no solamente el venezolano, también el colombiano, también hoy en día vemos cómo las protestas siguen aumentando en los Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, el país más poderoso de la tierra. Fíjese las protestas cómo van hasta el día de hoy. Y no han parado, lleva más de 50 y pico de días en diferentes estados. ¿Y eso qué sucede? Porque la gente tiene sed. Gloria a Dios, tiene sed. ¿Sed de qué? Sed de venganza, vive el Señor. Hay sed de hacer cosas malas, vive el Señor, pero no la sed de buscar a Dios. Si la gente busca a Dios, las cosas son diferentes. Pero esta mujer tenía una sed de llenar allí dentro su estómago, tomar allí esa agua para poder tener tranquilidad, porque no solamente ella vive el Señor, porque no puede aguantar uno solo, pero cuando mira a un hijo, y más en un hijo, gloria al Señor, esta mujer viendo a su hijo en la condición que estaba, sintiendo el dolor, gloria al Señor, sintiéndose como este hijo estaba, ella misma que lo trajo a este mundo, ella misma que lo parió allí, gloria al Señor, ella sabía, y voy a perder a mi hijo, se va a morir mi descendencia, vive el Señor, gloria a Dios, no hay lo que hacer, no encuentro una salida, no encuentro una alternativa, no encuentro una solución, vive el Señor, no encuentro quien me resuelva el problema, gloria a Dios, se me acabó el agua, se me acabó la comida, se me acabó la plata, se me acabó allí, no hay lo que hacer, vive el Señor. Usted que se encuentra, usted que se le ha acabado, usted que se le ha ido fumándose, le vive el Señor. Gloria a Dios, usted mismo se pregunta, gloria a Dios para siempre. Usted lo que se le ha acabado, así como estaba esta mujer en ese desierto, en esa soledad, en esa angustia, con ese problema, en esa circunstancia. Así está usted, así se encuentra usted en este día, así se encuentra usted en esta hora. Se encuentra que no haya que hacer, vive el Señor para siempre, gloria a Dios, aleluya. Y esta mujer allí no encontró, no miraba nada, pero en el versículo 19, gloria al Señor, es donde el mismo Dios, dice la Biblia claramente, gloria a Dios, dice donde el Señor allí donde Dios le abrió los ojos y miró una fuente que estaba allí. Gloria al Señor, esa fuente es cuando el cielo baja hasta la tierra, el cielo bajó la eternidad de Dios y bajó una respuesta para que esa gente allí, esa familia, gloria al Señor, para que Agar y su hijo no se murieran. Y hoy es usted, hoy no es Agar, hoy no es Ismael, hoy es usted, vive el Señor, gloria a Dios. Por eso es que vemos de dónde salió la descendencia de los islámicos, de dónde salieron la descendencia de los árabes, de dónde salieron del mismo allí de este hombre llamado Ismael. Pues el Señor se da cuenta, una metida de esta familia cometió un error grande y hoy podemos analizar, y el enemigo más grande que tiene Israel, vive el Señor, son los islámicos, el pueblo de allí vive el Señor, cómo los atacan, cómo esta gente, cómo arremete allí tremendamente. Oh, maravilloso Dios, esos son pasos que a veces no se deben de dar, son cosas que a veces no se deben de tomar, son cosas que no se deben de hacer. Vive el Señor para siempre. Maravilloso el Dios de la gloria, Cristo vive para siempre. Y eso es lo que nosotros podemos analizar. Y de ahí es donde viene esa descendencia, donde viene esa guerra, donde viene ese problema, ese conflicto. De hoy hasta el día de hoy todavía sigue eso. Pero si hubiesen esperado en el Dios del cielo, si hubiesen esperado en el Dios de la Biblia, no hubiese ocurrido eso. Jesucristo es la fuente. Jesucristo es la fuente para el mundo entero. Maravilloso el Dios de la gloria. Jesucristo es la fuente para el mundo entero. Él es la fuente. Él está llegando a tu vida. Gloria a Dios. Él está llegando a tu vida. La fuente verdadera. Es la fuente que te llena. Hoy está a tu lado. Vive el Señor para siempre. El Señor está a tu lado. Mi estimado amigo, mi estimado hermano. Es la fuente que la fuente que no falla.
Vive el Señor para siempre. Es una fuente totalmente, verdaderamente. Una fuente verdadera. Vive el Señor para siempre. El Dios del cielo está a su lado. Ahí está llegando a tu lado. El poder de Dios sigue tocándote. El Cristo de la gloria es el poder de Dios. Hoy vemos como el mismo Dios que le abrió los ojos. Gloria a Dios a esta mujer. Agar, allí escuchando el clamor, el lloro de aquel joven allí. Vive el Señor para siempre. Hoy no es Agar, hoy no es Ismael, hoy es usted, pero hoy es el Cristo de la gloria, hoy es el Señor Jesucristo, es la fuente verdadera, la fuente única, una fuente que no se acaba, una fuente que no se agota, la fuente del perdón, la fuente del amor, la fuente de la gracia, la fuente de la misericordia. Ahí está llenando ese vacío, ahí está llenando tu mente, está llenando tu alma, es la fuente verdadera. Gloria a Dios para siempre, una fuente verdadera. Oh, vive el Señor para siempre. Ahí hoy te estamos presentando la verdadera fuente. El hombre tiene muchas ganas de muchas cosas, vive el Señor, pero no de buscar a Dios. Pero busca a Dios. Hoy es tu día, hoy es tu hora, hoy es tu momento. Así que venga acercándose a los pies del Señor Jesucristo. Acércate a la fuente. Hoy te toca esa fuente. Hoy te abraza esa fuente. Hoy esa fuente está latente. Gloria a Dios. Viene a mi mente una ilustración, viene a mi mente una anécdota. Vive el Señor que nunca se seca, que nunca se secaba. Vive el Señor para siempre. En un cierto momento, vive el Señor, se acerca a alguien y se toma un vaso con agua de cierto lugar en un parque y le pregunta, ¿y esta nunca aquí se ha secado? Esto acá donde los bomberos han sacado agua, le han dado agua al pueblo, le han dado agua a todo el mundo allí, eso nunca se ha secado. Y él dijo, no se ha secado, por el Señor, porque hace tiempo vino una compañía, unos expertos, vive el Señor para siempre, y sondearon hacia abajo y detectaron que en la parte de abajo, por la parte de abajo, pasaba allí, vive el Señor, pasaba por el debajo de la ciudad, pasaba un río, vive el Señor, y estaba conectado allí el aparato para extraer el agua. Maravilloso el Dios de la gloria, vive Cristo para siempre. Estaba para extraer el agua de aquel lugar. Vive el Señor para siempre. Traían allí y se dieron de cuenta, y por esa razón, por debajo de la ciudad pasaba el río, y por esa razón nunca se secaba allí, nunca se secaba. Sacaban agua a los bomberos, sacaban agua el resto del pueblo, para tratar de secarlo, y no habían podido secarlo. La razón era muy sencilla, era que por debajo de esa ciudad pasaba ese río. Gloria al Señor. Este río es el río de la vida. Este río que estamos hablando, Cristo es el río de la vida, es el río de misericordia. Y ahí está, gloria al Señor, el mismo río que cuando allí se acercó a la mujer samaritana. Quien tome agua de este lugar vuelve a tener sed, vive el Señor. Pero quien tome agua de la agua que yo le doy, dice el Señor Jesucristo, hablando de Jesús mismo, jamás tendrá sed. Vive el Señor para siempre, gloria a Dios. Jamás tendrá sed, vive el Señor para siempre. Jamás tendrá sed, vive el Señor para siempre. Y esta agua y esta fuente es inagotable. Esta fuente no la para nadie. Es la fuente de amor grande y maravillosamente. Y vemos allí, vive el Señor para siempre. Cuando nosotros aceptamos allí esa fuente, yo ya acepté esa fuente. Usted que espera para aceptar esa fuente. Ahí está esa fuente, ahí a tu lado. Ahí está a tu lado, vive el Señor. Ahí está a su lado. El Señor está abrazándole. El Señor está tocándole. Le está ministrando. Esta mujer no encontraba una solución, no encontraba una salida. Pero en el momento que Dios le abrió los ojos, el momento que le abrió los ojos, miró en ese momento, allí miró una fuente, gloria al Señor. Miró esa fuente y allí llenó el odre, tomó agua a su hijo, tomó agua a ella y fue completamente libre por el poder de esa palabra y libre por esa fuente, la fuente de vida. La fuente está a tu lado, ahí está a tu lado. Hoy recíbela, recibe el amor, recibe la gracia, recibe la sabiduría, recibe lo que Dios te está dando, te lo está entregando. Ahí está a tu lado, maravilloso de Dios. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, le siga supliendo, dándole fuerza a lo que no tiene. El poder de Dios sigue abrazándole, sigue tocándole. Esa es la palabra de Dios. Dios está a tu lado. No deje que esa fuente se le seque en su vida. No deje que esa fuente, hoy es tu día, hoy es tu hora, hoy es tu noche. Mi hermano, mi amigo, usted que está viendo,
allá en diferentes partes. Maravilloso el Dios de la gloria. Gloria a Dios. Una oportunidad, que Dios le bendiga poderosamente.